Y bueno, para hablar de este y otros temas, tenemos el honor de presentar al presidente de Paraguay, Santiago Peña, a poco más de un mes de asumir el cargo. Nos enlazamos con él en Nueva York, donde se encuentra en este momento, a propósito ya de iniciar esta semana la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias, presidente, por este espacio. Yo comenzaría justamente con ese tema. ¿Qué lo lleva ahí? ¿Qué lleva Paraguay a la Asamblea Nacional de Naciones Unidas? ¿Tiene previsto, me imagino, algunos encuentros con otros presidentes? ¿Y cuál es la agenda? Adelante, presidente. Hola Rey, un gusto estar en contacto contigo. Muchísimos saludos para toda la audiencia de CNN en español que nos está mirando, en especial a los millones de mexicanos que el día de ayer celebraron un año más de su independencia, 213 años, apenas unos meses antes que Paraguay reivindicara su propia independencia en el año 1811. Así que muy contento de estar acá, mi primera participación como presidente de la República, que tomé posesión el 15 de agosto con una agenda internacional muy importante. Paraguay, un país que por mucho tiempo fue una isla rodeada de tierra, fue un país aislado, como lo describía nuestro autor Augusto Roa Bastos. Sin embargo, en los últimos años ha venido insertándose en una economía global cada vez más competitiva. Y bueno, Paraguay, un campeón en la energía eléctrica limpia y renovable. Somos prácticamente el único país que tiene su base de producción de una manera limpia y sostenible. Somos un país gran productor de alimentos, somos la economía más abierta. Entonces, estar en estos foros internacionales hoy, las Naciones Unidas, para nosotros, este diría hasta una gran obligación para participar activamente para que el Paraguay siga siendo una voz cada vez más fuerte. Y por supuesto, no Presidente, ahora que estamos toca, ah, ajenos de los problemas locales que tenemos, como bien los mencionaste. ya, ahora que toca esos temas, hay mucha preocupación en Naciones Unidas en este momento porque el tema de la guerra de Ucrania acapare la atención y esos temas que usted está mencionando, cambio climático, desarrollo sostenible, pues esos temas queden relegados a un segundo plano. Bueno, Paraguay, y yo lo mencioné en mi discurso inaugural hace 30 días, Rey, Paraguay, que tiene un lazo histórico, cultural y económico muy profundo con Rusia, no puede quedarse callado en este conflicto y no ponerse del lado de Ucrania, porque lo que hoy está viviendo Ucrania es lo que vivió Paraguay hace un poco más de 150 años. Vos sabés, Rey, que Paraguay enfrentó una guerra con Brasil, Argentina y Uruguay que duró cerca de 6 años, perdimos el 60% de nuestro territorio y se asesinó al 90% de la población masculina del Paraguay. Y esto tuvo consecuencias enormes. Son las consecuencias que vamos a tener que enfrentar como humanidad después de que termine este conflicto. Así que estamos haciendo un llamado constante. Yo voy a repetir esto el día martes en la sesión inaugural que se va a dar de la Asamblea, donde voy a levantar una voz pidiendo que se resuelva rápidamente y de manera pacífica este conflicto. Presidente, retomando ahora tema nacional y lo que venía diciendo más hace un momento de esta polémica que existe a raíz de la decisión de Argentina de cobrar un peaje en esta ruta marítima Paraná-Paraguay. En este contexto le pregunto, presidente, ¿qué hay de cierto de que Paraguay pues podría dejar de venderle energía a Argentina como represalia justamente por esta decisión de Argentina de cobrar peaje en esta ruta marítima? ¿Qué hay de cierto con eso, presidente? En realidad son dos temas diferentes. Efectivamente, nosotros estamos dejando de vender nuestra energía a la Argentina, pero esto no tiene que ver con el cobro del peaje, esto tiene que ver con unas deudas que están atrasadas. La Argentina deuda al Paraguay cerca de Pero se 150 da en el millones de contexto, dólares. presidente, uno interpretaría que sí, porque se da en este Sí, sí, contexto. sí. Es una muy mala coincidencia para ellos, pero responde a una necesidad que hoy la empresa binacional Yacyretá, el lado paraguayo, el no pago de estos cobros está impidiendo que haya un buen funcionamiento. Ni siquiera se están pudiendo pagar los salarios de los funcionarios. Entonces, lo que tomó la decisión Paraguay es dejar de vender a la Argentina, consumir localmente y vender un excedente que tiene con el Brasil, donde sí estamos cobrando de manera regular. Pero lastimosamente son medidas que hemos tomado en paralelo sobre dos problemas que estamos enfrentando. El de la hidrovía es un problema de 5 países, no un problema de Paraguay. Acá también Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay
están reclamando el cumplimiento de un tratado internacional que tiene décadas. Y en el caso de la venta de energía, es una relación sí bilateral que mantenemos con la Argentina, pero que esperamos que se pueda resolver lo más rápido posible. Somos conscientes que Argentina tiene problemas económicos, tiene problemas políticos, está en el medio de una campaña electoral, pero también nosotros tenemos una responsabilidad de enfrentar nuestras realidades desde Paraguay, tanto en el comercio por medio de la hidrovía como también la venta de energía. Presidente, esta semana se reunieron para buscarle una salida al asunto, pero tal parece que las partes están pues, no están dispuestas a ceder en muchas cosas porque Argentina lo que dice, bueno, si quieren sentarse a negociar el peaje, también entonces nos sentamos a negociar esta deuda que tenemos de hace 30 años. Eso es lo que dice Argentina con lo que tiene que ver con la represa de Yacyretá. ¿Qué dice usted a eso, Que presidente? nosotros estamos abiertos, nos hemos sentado a dialogar. Vos sabés que, Rey, en el pasado fui ministro de Hacienda, yo estaba dentro del equipo de Paraguay que buscó la conciliación de las deudas, se llegó a un acuerdo, ese acuerdo fue ratificado por el gobierno, por el Congreso paraguayo, pero nunca fue ratificado por el Congreso argentino. Nosotros reconocemos que hay una deuda, la deuda no es de los países, la deuda es de la empresa binacional, que es un ente independiente de los países, es una entidad binacional que fue creada por un tratado internacional y nunca se desconoció el monto de la deuda. Lo que sí se desconoció son unos intereses sobre el capital que el tratado no contemplaba, no permitía. Pues simplemente esa discusión. Pero Paraguay nunca se cerró a la discusión y yo estoy abierto a seguir conversando de esto. Creo que lastimosamente esta discusión se ha escapado un poco de las manos y hoy tenemos la responsabilidad de encauzarla. Tenemos que poner paño frío y poner nuestra mejor predisposición. De mi lado, una fuerte vocación integradora, no solamente con la Argentina, sino con toda la región y el mundo. Y estoy seguro que si hay predisposición y hay buena voluntad, vamos a encontrar un acuerdo. ¿Impacta esto al Mercosur? Presidente, usted que ha dicho que quiere un Mercosur más abierto, pero por supuesto que rechaza la moneda común. ¿Qué dice ello? Bueno, la discusión de la moneda común no tiene mucho sentido. Nosotros estamos celebrando 80 años de nuestra moneda, tenemos un esquema de metas de inflación que se ha cumplido a lo largo de la historia, una inflación muy baja. La inflación hoy en el Paraguay de los últimos 12 meses es de menos del 4%, la inflación en la Argentina es más del 120%. Entonces, plantear una moneda común cuando hay desbalances macroeconómicos no tiene ningún sentido económico y mucho menos político. Entonces, yo creo que el Mercosur es un éxito de la diplomacia. Creo que los países del Mercosur hoy estamos mejor de lo que estábamos 30 años atrás cuando se firmó el Tratado de Asunción, pero claramente es insuficiente. Nosotros tenemos una capacidad de integrarnos muchísimo más. Es lo que le he planteado a los presidentes de Brasil, de Uruguay, de Argentina, y desde nosotros, por supuesto, una fuerte vocación integradora como la economía más abierta de América Latina. No hay una economía más abierta como la paraguaya, no tenemos restricciones, tenemos un escenario macroeconómico que en realidad es Ya. una envidia a nivel no solamente continental, sino a nivel mundial, con niveles de deuda baja, un déficit fiscal controlado, cuentas en orden y bueno, es lo que nos permite hoy proyectarnos hacia un mundo cada Claro. vez más competitivo. Presidente, hablemos de Taiwán y su decisión de este acercamiento. Yo le preguntaría, ¿no le está generando problema? Porque muchos productores paraguayos están presionando para que se abra más el mercado a China y usted le está apostando a Taiwán, presidente. Rey, nosotros no podríamos hablar de un acercamiento a Taiwán cuando hemos estado con Taiwán los últimos 66 años. Nosotros tenemos una larga tradición y una historia con Taiwán, pero nuestra decisión de mantenernos cerca de Taiwán no tiene nada que ver con la historia o la nostalgia. Esto tiene que ver con fundamentos económicos sólidos, con la vocación que tiene Paraguay de mantener principios democráticos, de una integración al mundo, y donde Paraguay hoy está haciendo un acelerado proceso de transición de una economía agropecuaria a una economía industrial, y ahí entendemos que nuestra relación con Taiwán nos acerca a ese potencial industrial mucho más rápido, que es una relación con Taiwán, con China continental. En el campo de nuestras exportaciones, nosotros exportamos productos a Asia, exportamos productos a China continental. China es nuestro mayor proveedor de mercadería, así que tenemos una relación comercial muy, pero muy profunda,
pero nosotros entendemos que Paraguay tiene Ya. que conectarse con todos los mercados y no solamente con un gigante como claramente lo es China Popular. Presidente, hablemos de un flagelo, el flagelo del narcotráfico que está impactando, por supuesto, muy fuerte a la región. Y en este sentido me voy a referir que tengo entendido que en los últimos años los mayores cargamentos de cocaína que se están incautando en Europa provienen de Paraguay. ¿Alguna estrategia para revertir este problema, presidente? Claro que sí, Rey. La droga no es de Paraguay. La droga utilizó a Paraguay como utilizó a otros países del continente. Acá el único mecanismo que podemos hacer frente es mayores controles y una mayor integración. Los delitos transnacionales son los que más se han adaptado a las reglas de juego internacional. Hoy tenemos que enfrentar esos flagelos de manera coordinada. Paraguay no produce cocaína. Paraguay lastimosamente ha sido utilizado como un tránsito hacia la mercadería que va a Europa, para lo cual tenemos que trabajar juntos entre todos los países y por supuesto también con Europa, que claramente es la región del mundo que hoy está comprando estos productos. Presidente, y por último le preguntaría, usted en algunos discursos se refirió a la libertad, decía, vamos por un país libre. ¿A qué se refiere con eso? Porque bueno, ahora ese término está muy de boga porque parece que genera voto y si no, pregúnteselo a algunos candidatos en Argentina. Sí, yo creo que Paraguay, sí, nosotros escuchamos a muchos países y muchos candidatos hablar de la libertad, ¿verdad? Pero Paraguay ejerce esa libertad. Y acá tenés que saber, Rey, que Paraguay fue un país que reclamó su independencia en 1811, antes que la Argentina, antes que el Uruguay, antes que el Brasil. Y eso nos llevó a tener muchos problemas. La región ha sido por momentos complicada para el Paraguay, pero nunca hemos dudado de luchar por nuestra libertad. Fue eso lo que nos llevó a enfrentar en una guerra que fue un genocidio que prácticamente buscó eliminar al Paraguay de la faz de la tierra. Sin embargo, aquí estamos y seguimos luchando. El Paraguay hoy es una economía libre, es una economía donde el sector privado tiene la libertad, tenemos tasas de impuestos, regímenes tributarios que son bajos, atractivos, que permiten la libre competencia, que permiten la libre empresa. Entonces, lo que muchos pregonan, el Paraguay lo viene practicando y ejercitando. Y en términos Ya, democráticos, en el mes de abril tuvimos una elección que fue la elección más controlada en la historia del Paraguay, amplia participación y tuvimos una victoria que claro, fue muy, pero muy importante. Entonces nos sentimos muy orgullosos claro. de esta democracia de un poco más de 3 décadas, pero que hoy se consolida y nos permite ser este año nuevamente el país que va a tener el mayor crecimiento económico entre todas las economías de América Latina. Pues le agradezco muchísimo su tiempo, presidente. Muchísimas gracias por esta entrevista. Era Santiago Peña, presidente de Paraguay.